Estamos en los 5 puntos del calvinismo y de los 5 puntos, pues estamos en el quinto, la perseverancia de los santos. Yo creía que esto iba a ser cortito, porque es algo tan, para mí, desde mi punto de vista, es irrelevante. O sea, si ya Dios predestinó quién se iba a salvar, pues obviamente van a perseverar. Pero como los arminianos en su debate y en su cuestionamiento, pues traen ese punto de que el creyente pudiera salirse de la gracia, perder la salvación, pues ahí revolcaron el avispero. Entonces ellos pues dieron mucho, desarrollan este punto número 5 del tulip, que es la perseverancia de los santos. Y yo pues creía que iba a ser cortito, pero este señor mete tanta, Bodner, mete tanta, ¿cómo se dice? Tanta argumentación para probar que los santos van a perseverar inevitablemente, que pues estamos en la cuarta parte y nos va con una quinta todavía, porque meten muchos argumentos en un solo párrafo. Por eso es que ya vamos para 4 lunes discutiendo, en inglés dirían debunking, en la cultura conspiracionista. Estamos debunking a Bodner. ¿Quién es este Bodner? Para los que se han acercado ahora, Loraine Bodner es el autor del libro La predestinación en español. Es uno de los libros, una traducción del libro en inglés eh, sobre el calvinismo. Se me olvida así de momento el título en inglés, pero no es exactamente la predestinación. Pero es uno de los libros más usados, igual que la teología de Berkhoff, que la estudiamos, especialmente la parte del decreto. Y entonces, pues, el que quiere, el que necesita seguridad de salvación y adopta, es seducido, ¿verdad? Por el glamour de ser calvinista, pues, este libro le da municiones, ¿verdad? Lo prepara, lo arma, lo capacita para defender y reafirmarse en el calvinismo. Fantástico, muy bien. Pero como hemos estado viendo, el calvinismo como sistema adolece primero de las premisas que parte históricamente y segundo del sistema que desarrollan para interpretar la escritura, que es lo que yo he acuñado el término predestinéutica. Y es muy distinto a la hermenéutica como hemos estado viendo. Y fíjense que básicamente lo único que tenemos es que cada texto que ellos utilizan para probar algo, sencillamente lo que tenemos que ver, si el contexto provee para que ese texto apoye el punto calvinista que supuestamente está apoyando para eso. ¿Okay? Así que vamos a abrir la cita de Bodner aquí y dice, cada uno de los elegidos es como el hijo pródigo en este respecto, que por algún tiempo es engañado por el mundo y extraviado por su propio apetito carnal. Estando en esta condición busca alimentarse con las algarrobas, pero estas no le satisfacen tarde o temprano. Como el pródigo se ve constreñido a decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre, siempre cariñoso, le recibe con inalterable amor y su dulce voz, de bienvenida resuena en el alma de este. Este es mi hijo que era muerto, que muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nótese que esta es una parábola totalmente calvinista, ya que el pródigo era un hijo y por tanto no podía perder esa relación. Los que no son hijos jamás sienten el deseo de levantarse e ir al Padre,
si dejo la cita de Bot. ¿Sí? Hay que reírse, que rayo. Bodner dice que los elegidos son como el hijo pródigo engañado por el mundo, perdón, engañado temporalmente por el mundo y extraviado por su apetito carnal. Ya habíamos visto que si el calvinismo provee para explicar que la gente peca y que aparentemente pues se alejan de la congregación, y eso pues ocurre, y así ellos explican que es el pecado. Eso no es señal de que la persona no es elegido, no, los elegidos pueden pecar, pero se van a arrepentir y van a regresar, porque es inevitable que se pierdan. ¿Okay? Bodmer dice que así son los elegidos como el hijo pródigo, ¿verdad? El problema es que la historia que Jesús cuenta no es para explicar cómo o por qué un hijo se extravía. No es un consejo para tener éxito en las relaciones paterno-filiales y mucho menos para asegurar que las rebeldías y malas decisiones de los hijos son situaciones temporales con un final feliz. De la misma manera que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no predestina a la familia de nadie para salvarse. La historia del hijo pródigo no es para garantizar que un hijo no se puede perder. Bodner cita las palabras del padre, mi hijo muerto era, dando por sentado un simbolismo que Jesús no le da para decirle inmediatamente que es una parábola calvinista. ¿Okay? Fíjate que él dice, oh, mi hijo era muerto. Claro, ya él está dando por sentado cuando cita al padre que, hello, o sea, el hijo no está muerto, hello, tú sabes. Nunca murió, nunca dejó de ser hijo. ¿Entiendes? Nunca se perdió. ¿Ves? O sea, eso el padre lo está diciendo figurativamente. Básicamente así es que lo está citando. ¿Okay? Por eso digo que le da por sentado un simbolismo que Jesús no le da. Pero entonces viene y dice, nótese que esta es una parábola totalmente calvinista. Como hasta ahora no hemos visto ninguno de los autores del Nuevo Testamento que sea calvinista. Ninguno. Pablo no era calvinista. ¿Ok? No era. No. No hemos visto a Pablo definiendo nada en el carácter de Dios o en la presentación del plan de salvación como Agustín y Calvino lo exponen. No lo hemos visto. ¿Sí? O sea, la predestinación con su decreto, esa predestinación incondicional, ese decreto, no es lo que vemos que ninguno de los autores del Nuevo Testamento esté tratando de demostrarlo. De hecho, la gramática que usan y, la, y como narran la narrativa de cuando algo está, nos están describiendo un evento y el contexto o el pasaje nos está diciendo qué está haciendo Dios detrás o qué propósito hay de Dios detrás. En ninguno de esos casos vemos decreto, predestinación, destino, no lo vemos. ¿Okay? Entonces, primero, no es una parábola. Yo no creo que es una parábola. El verso 3 de ese capítulo 15 de Lucas dice esta parábola, cuando empieza a hablar de la oveja perdida. Y no dice estas parábolas. Por lo tanto, no estamos obligados a creer que lo que sigue de la dracma perdida o el hijo pródigo sean parábolas. No estamos obligados.
La oveja perdida sí podemos decir que es una parábola, porque es esta parábola. Pero como no dice estas parábolas, pues sencillamente no vamos a aceptar o a dar por sentado que son parábolas, son historias. ¿Okay? Un padre tenía dos hijos. ¿Tenía o no los tenía? Es como el rico y Lázaro. Había un rico y un pordiosero llamado Lázaro, o no lo había. ¿Ven la diferencia? Pero ok, suponiendo que sea una parábola, las parábolas no están dichas para probar todo lo que podamos probar con ellas, o todas las posibles cosas que podamos inferir de las mismas. De hecho, los calvinistas, y salvo siempre salvo, descartan las parábolas en donde se habla de echar fuera, o de gente que se pierden, o son desechados. Estas parábolas ellos no las tocan, no las traen al debate para nada. ¿Okay? Para nada. Pero aquí, como habla de un hijo que se murió pero revivió y se perdió y fue hallado, pues sí la citan para probar que ningún hijo se puede perder. O sea, un argumento que usan mucho, un cliché, un anuncio, una propaganda, un slogan que utilizan tanto los calvinistas como los salvos siempre salvo, es hijo, siempre hijo. ¿Okay? Claro, como yo no estoy abordando salvo siempre salvo, estoy solamente tratando el calvinismo, pues no me voy a ir a hablar de todos los argumentos que presentan los salvos siempre salvos. Pero ese argumento es uno de los que más ellos utilizan, hijo, siempre hijo, porque como en el mundo natural, eso es así. O sea, un hijo no deja de ser hijo aunque se muera, aunque no esté, aunque haga lo que haga, hijo siempre va a ser hijo. Pues se da por sentado que también un hijo de Dios nunca va a dejar de ser hijo. ¿Okay? ¿Vale? Vamos a poner que eso sea así, pero vamos a ver si hay textos que confirman eso. Porque una cosa es que la tradición o la ley natural acá de los hombres nos declaren una verdad, nos establecen un hecho, ¿verdad? Self-evident. Y otra cosa es que encontremos en la Biblia que sí, que confirma eso. Bueno, okay. Pues esta historia del hijo pródigo, pues aquí vemos Bodner utilizándola para ilustrar que un hijo no se puede perder. Okay. Pero dije que Bodner da por sentado un simbolismo que la narración no provee. La narración describe que para el padre el hijo estaba muerto y estaba perdido. Si tú no has oído de calvinismo y tú lees por primera vez la historia del hijo pródigo, como todos nosotros la leímos por primera vez en algún momento, para ese padre ese hijo estaba muerto y perdido. ¿Se perdió? ¿Perdió? O sea, no solo es que se separó, dejó de pertenecer, dejó de participar en el seno del hogar, la cobertura del padre, la relación con su padre, sino que desapareció, se interrumpió la relación, terminó la relación. ¿Okay? Eso es lo que nos da el relato. Y cuando interpretamos las palabras del padre, mi hijo muerto era y ha revivido, porque en su corazón estaba muerto, lo dio por muerto. ¿Okay? Estaba perdido, fue hallado. Esa es la fundamental de la ley. Ok, vamos a seguir. Para ese padre terrenal, eso era un hecho. La alegría del padre no consistía en que había apostado a que estaba vivo, ya que regresaría, precisamente a que lo daba por muerto y por perdido. Pero como dice Bodner, es una parábola calvinista. Ese hijo no se podía perder ni podía morir, porque el padre lo había decretado hijo desde antes de la fundación del mundo,
Según Bodner, esa es la enseñanza de la parábola. Pero la enseñanza de la historia es que no importa lo que hayamos hecho para ganarnos el repudio del Padre. Él siempre nos va a recibir si no nos arrepentimos. ¿De dónde yo me saco eso? En la cultura judía, el que un hijo pidiera la herencia en vida ya era suficiente para que el padre lo votara. Para la audiencia ya ese hijo había deshonrado al padre. O sea, tenemos que ver esa historia a la luz de la cultura. Mientras Jesús empieza a contar eso, ¿qué estaban viendo los judíos? ¿Qué estaban oyendo los judíos? ¿Qué estaban interpretando los judíos? Y aquí, a la soltar, el malo de la película es el hijo. ¿Ok? O sea, si algo no se le va a ocurrir a nadie que esté escuchando esta historia que está haciendo Jesús, es que ese hijo no se podía perder porque estaba predestinado. O que era parte del plan eterno del Padre con ese hijo que un día se fuera para que regresara, para mostrarle su amor. No. O sea, eso no iba a surgir en la mente de los. Lo primero que surge en la audiencia es, oye, ese hijo es un canalla. Eso es un canalla, porque eso no se hace. Pedir la herencia en vida. No, eso no se hace. Y menos el hijo menor. Porque la herencia a quien primero se le designa y se reparte es al hijo mayor, al primogénito. Y el hijo menor dice, no, dame la herencia que me voy. O sea, ya ahí, ya Jesús indispuso al hijo con la multitud, con la audiencia. ¿Okay? ¿Okay? Porque no solo es que pide la herencia en vida, es que malgastó la herencia. La botó. La perdió. No es que fui a construir una empresa, otra finca, otra hacienda. No. La botó. Para los oyentes eran suficientes razones para no recibirlo para atrás. O sea, para los judíos, no conciben que el tipo iba a volver para atrás. Porque es que la ofensa es tan grande. No va a volver para atrás. Ok. Para los oyentes era suficiente razones para no recibirlo. En la mente judía era perfecto concluir que no era un hijo. Pero para Jesús, hacer su punto más contundente, no solo describe que el Padre lo recibió cuando no tenía que hacerlo, lo reconoció de lejos, que eso sería lo más calvinista en el relato. ¿Entiendes? Digo lo más calvinista, porque el relato no es calvinista. No se está tratando de probar ningún punto del calvinismo. ¿Entiendes? Los calvinistas están tratando de probar la perseverancia de los santos con el relato, pero Jesús no. Entonces, ¿qué ocurre? Lo reconoció de lejos, pues, oye, a lo mejor lo estaba esperando. No es porque estaba destinado que lo iba a recibir. No es porque el padre tenía, tal vez la esperanza de todo padre, sí que vuelva, pero no es porque está destinado que iba a volver. No, porque todos los padres pueden perder un hijo por cualquier razón. ¿Ok? Pero cuando lo vio, lo reconoció. Él estaba pendiente, probablemente estaba esperando. Y cuando lo vio, dijo, oye, ¿te parece? Ok. Entonces, corrió. Y eso no se hace. Eso es una deshonra para el padre. Los ancianos no corren por nada ni por nadie. Supone que el hijo corriera al padre, no el padre cogiera al hijo. Y si iba a coger, se tenía que levantar la túnica y descubrir sus piernas. Todo eso es una deshonra. O sea, que ahora Jesús está indisponiendo al padre con la audiencia también. Porque el padre se está humillando
ante un hijo que lo deshonró, que quien se tiene que humillar aquí en todo es el hijo, no el padre para nada. Entonces el padre corrió y entonces se echó sobre su cuello demostrando todo su amor y lo besó. Y después bueno, el gesto de la historia, ¿no? Hace una fiesta. Le pone el mejor vestido, que probablemente el mejor vestido era de él, y le pone un anillo, y le pone sandalias. Bueno, un recap incompleto. Todo demostrando la seguridad del Padre en recibirlo. Eso es lo que Jesús quiere enseñar con esta historia. El Padre no hizo un discurso sobre la elección incondicional del Hijo. No lo entrevistó a ver si el arrepentimiento era genuino. No se hizo una tesis doctoral sobre las causas del arrepentimiento. No se están contemplando los méritos para el recibimiento. En otras palabras, el relato no indica que la intención de Jesús fuera orientarnos sobre la seguridad de la elección. La seguridad de que si pecamos y rompemos la relación con el Padre ya tomó medidas desde antes de la fundación del mundo para que esa interrupción fuera solo eso, una interrupción temporal. Ni que eso fue algo previsto por el Padre para que sucediera así. Nada de eso se contempla o se puede deducir del texto. Contrario al desenlace esperado en la mente de los oyentes, porque esto le voló la cabeza a los oyentes. Claro, el mejor escenario para los oyentes es que el Padre lo recibió como un siervo, porque eso fue lo que el Hijo le planteó, le ofrece. Mira, aquí estoy, no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el Hijo entendió perfectamente que no era hijo, no había ninguna razón para que él recibiera trato o beneficio o privilegio o reconocimiento como hijo. Hazme como a uno de tus siervos. El hijo se descartó, o sea, el hijo no era calvinista, punto, ni salvo siempre salvo. Pero entonces, ese era el mejor desenlace, pero entonces ¿qué ocurre? Jesús viene y daña las expectativas de la audiencia, demostrando todo la gracia, la buena voluntad, todo el perdón, no solo el perdón, la restauración a su estado original. Tanto que el hermano mayor cogió envidia. Okay. Y que contrario al desenlace esperado en la mente de los oyentes, Jesús revela la seguridad del Padre en recibir y restaurar a todo aquel que se arrepienta sin importar cuánto merezca no ser recibido. Introducir predestinación tanto en la acción del Padre como en la del Hijo desalienta que el arrepentimiento esté disponible para todos y desvirtúa la gracia de Dios, pues deja de ser un acto libre y espontáneo para ser un acto programado por un libreto, por un decreto desde antes de la fundación del mundo. Si fuera una parábola calvinista, el valor de la misma solo tiene valor para un elegido desde antes de la fundación del mundo. Los demás no tienen una motivación para volverse al Padre si ese Padre solo va a recibir a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es la situación de esa parábola. ¿Okay? Jesús, cuando vemos las otras dos parábolas, o sea, la oveja perdida y la moneda perdida, el dracma. Vean el contexto. Ahí lo que está ocurriendo es, Jesús quiere hacer ver la intención del Padre en recibir al que está perdido. No solo lo busca porque está perdido y el Padre lo quiere salvar, ¿entiendes? Sino el gozo, la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Okay?
sea, la alegría no es que, hello, por poco se me pierde un elegido, pero mira, como el decreto es más poderoso, el decreto lo mantuvo aquí. Suponiendo, ¿verdad? Que la oveja se perdió por su causa, la dracma se perdió solita, y el hijo, pues, como vemos que fue su decisión. ¿Entiendes? No importa lo que un elegido, un predestinado trate de hacer para apartarse. Digo, según la teoría calvinista eso no se le puede ocurrir. Pero vamos a poner que sí, porque ya vimos que sí, se peca temporalmente. Pues ok, pecó temporalmente, pero wow, tú sabes, la alegría es que mira, wow, el decreto triunfó. No, eso no es lo que está en ninguno de los tres relatos. ¿Okay? Es el amor de Dios en que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios va a buscar, y Dios va o sea, que es el relato del Evangelio, es la buena noticia del Evangelio. Dios se acercó, la luz vino al mundo, la luz que alumbra a todo hombre vino. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron porque estaban predestinados para no venir, no. Es porque no quieren que sus obras sean expuestas. Y los que vienen a la luz quieren que sus obras sean expuestas. Eso es lo que dice Juan. Así que el hijo pródigo no es una parábola calvinista, Bodner. Lo siento, no estoy de acuerdo contigo. Y claro, necesitamos otro estudio para demostrar exactamente que eso de hijo siempre hijo no es exactamente así. No es exactamente. De la misma manera, como le dije al principio, ¿creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Eso no predestina a nadie para salvarse de tu familia. Hay que predicarla, hay que darle testimonio, orar por ello, confiar que el Señor haga la obra. Pero, como no creemos en predestinación, pues mira, sí, puede ser que uno de nuestra familia se pierda. Puede ser que sí. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo de Bodner aquí. Pablo no tenía miedo de la apostasía, ya que pudo decir con absoluta confianza, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 2 Corintios 2:14. Ese es uno de mis textos favoritos porque yo ando en una triunfo ahora. Según Bodner, este texto garantiza que no nos vamos a perder. Bueno, Bodner, el triunfo no está garantizado. Depende de estar en Cristo, que es lo que dice ahí. Vamos en triunfo en Cristo. En otras palabras, solo hay triunfo en Cristo. Fuera de Cristo no hay triunfo. Es lo mismo que decir solo hay salvación en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. No se está discutiendo si Dios nos tiene en Cristo, sino lo que tenemos en Cristo. Hasta ahora hemos visto que cuando Pablo dice en Cristo, no está hablando de un evento o condición predestinada por Dios o condición predestinada por Dios para nadie. Siempre está hablando de lo que participamos por estar en Cristo. Este triunfo no es sinónimo de perseverancia, sino de que Dios cumple su propósito a pesar de las circunstancias. Pablo comienza la carta hablando de las tribulaciones por las que ha pasado y habla en varios lugares de lo que ha sufrido. Vaya al capítulo 1 del 3 al 11, capítulo 4 del 7 al 15, capítulo 5 del 1 al 5, capítulo 6 del 4 al 13, capítulo 7 del 5 al 6, 11 del 23 al 33 y 12 10. Pablo está hablando de tribulaciones, de sufrimiento. En ese contexto es que Pablo habla del triunfo en Cristo. Nada de lo que nos acontece malo es
para derrotarnos. No por la elección incondicional, sino por estar en Cristo. Ese es el punto del apóstol Pablo. ¿Ve? En la carta él habla en todos estos pasajes del precio que él paga por su apostolado, de su sufrimiento, de las tribulaciones, del mensajero de Satanás que lo abofetea. Pero nada de eso lo derrota. Y en ese contexto es que entendemos que estamos en triunfo en Cristo Jesús. Salte de Cristo a ver qué pasa, a ver si triunfa. Vamos a ver otra cita de Bodmer. El Señor, hablando a través del profeta Jeremías, dijo: con amor eterno te he amado, Jeremías 31:3, lo cual es una de las mejores pruebas de que el amor de Dios no tendrá fin, ya que tampoco tiene comienzo, sino que es eterno. ¡Oh! Tremendo. Y es cierto lo que dice Jeremías: con amor eterno te he amado. Pero eso significa que ese amor predestina. Ese amor le elige incondicionalmente. Ese amor, por ese amor eterno, es que tú vas a perseverar inevitablemente. Con el concepto agustiniano de una soberanía que se ejerce maniática, compulsiva y panteísticamente en el universo. Y con el concepto de que los atributos de Dios son efectivos al contacto. Es que este texto prueba que a quien Dios ama pasará la eternidad con él. ¿Okay? Sabemos que la soberanía, como lo definen los calvinistas, es que nada puede ocurrir fuera del control de Dios, ¿no? O sea, si Dios crea criaturas capaces de desobedecerle libremente, sin coerción ninguna de parte de Dios, entonces Dios no es soberano. Como único Dios puede ser soberano es que Dios haya predestinado todo. Como único Dios puede preconocer es que haya destinado todo. ¿Okay? La gracia, como es irresistible, porque ellos dicen que es irresistible, la Biblia nos dice que la gracia es irresistible en ningún sitio. Lo vimos 10 semanas estudiando todos los textos de la gracia. Y en ninguno vimos que hay gracia irresistible, ni gracia eficaz, ni gracia general, ni gracia específica. No, gracia. Pero para el calvinista la gracia es una sustancia que está flotando por ahí, por el universo. ¿Ven? Y a quien toca se convierte. Porque es irresistible. Y por eso entonces Dios tiene que aplicarla a los que Él escogió para salvarlo. Y se la niega. Se la niega a los que no escogió para salvarlo. Pues en ese concepto es que este amor eterno también, si Dios ama a alguien, se tiene que salvar. ¿Cómo que Dios ame a alguien y no se salve? Bueno, vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Lo primero es que este texto habla de Israel como nación. No todos los israelitas se salvan porque Dios los amó eternamente. ¿Me sigue? Cuando el profeta está hablando de Jeremías, ahí Dios está hablando en Jeremías 31. Con amor eterno te ha hablado. Más adelante es que él dice: si pudieran cambiar las leyes de la luna y del sol, ¿dejará Israel de existir como nación para mí? Dando a entender que siempre habrá una nación de Israel. Y Dios tiene promesa para el futuro del reino de Israel. ¿Sí? Lo primero es que Dios ama a la nación eternamente. Pero eso no significa que no se van a perder individualmente miles de judíos a través de la historia. ¿Okay? Acuérdate que el Dios que los saca de Egipto y hace un pacto con ellos, le dice: ustedes me serán una nación de sacerdotes y serán santos para mí. Es el mismo Dios, y en esos mismos pasajes, en todo Deuteronomio, se habla: el que haga esto y esto será cortado de su pueblo.
Al que peque contra mí, a ese bojaré yo de mi libro. Sí, porque ellos dicen que Dios no boja a nadie del libro. Dios no está bojando y apuntando. Bueno, Dios dice, no lo dicen ni los arminianos ni los que no somos arminianos. Dios dice, el que peque contra mí, a ese bojaré yo de mi libro. Eso lo dijo Dios. ¿Sí? Bueno, seguimos. No todos los israelitas se salvan porque Dios los amó eternamente. Todos los textos en donde Dios promete algo eterno para Israel es en el milenio. Y es a la nación. Con la concordancia, que es mi libro favorito de teología. Y busque todos esos textos donde Dios amó a Israel, a ver qué pasa. Y busque todos esos textos que hablan de la misericordia eterna de Dios. Y busque todos esos textos que hablan del pacto eterno de Dios con Israel. Entonces, que todo eso tiene una culminación para la nación en el milenio. Es el primer problema que tiene. Los salvos, siempre salvos, también usan este texto para probar lo irreversible de la salvación. En el libro de Charles Stanley, Seguridad de Salvación, este es uno de los primeros argumentos que él utiliza. Que a quien único Dios prometió amor eterno, a la nación de Israel. En la Biblia no hay nadie más a quien Dios le promete amor eterno. Nadie. Los calvinistas asumen que Dios ama eternamente a los que escogió. Para amarlo desde la eternidad, obviamente, porque todo es eterno. Ya vimos que en Romanos 8:38 el amor de Dios es inmutable. ¿Recuerdan que hace dos o tres textos atrás Bodner utiliza Romanos 8:38 hablando de que nada nos podrá separar del amor de Cristo, y ahí yo les demostré que ahí no se está hablando del amor de nosotros a Cristo, sino que es el amor de Cristo hacia nosotros, de lo que se está hablando en el pasaje. ¿Sí? Ese amor es inalterable. Dios nos va a amar como quiera, pero eso no significa que nos va a salvar. Eso no es lo que se está hablando en el pasaje. Okay. Ya vimos que en Romanos 8:38 el amor de Dios es inmutable, pero eso no prueba que el amor predestine a alguien para salvación. Dios amó a Israel y no todos se salvaron. Dios amó al mundo y no todos se salvan, porque de tal manera amó Dios al mundo y no todos se salvan. La luz que alumbra a todo hombre. Bueno, si la alumbra es para que vean, pues, y sin embargo, no todos vienen a la luz. Dios amó a Judas y no se salvó. Juan 13:1. A los que amó, los amó hasta el fin. Jesús amó a Judas, le lavó los pies. ¿Okay? Jesús estuvo orando toda la noche antes de escoger a Judas. Y Judas no se salvó. Pero en Juan 13:1 dice que Jesús lo amó. Búsquenlo. Tenemos Juan aquí. Miren ese pasaje. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, le lavó los pies a todos. ¿Sí? Lavó los pies a todos. ¿Sí? Judas sale después. Y ese pasaje me dice a mí que Jesús amó a Judas. Y Judas no se salvó. Así que ese concepto que Bodner está tratando de colarnos aquí,
de que porque Dios ama eternamente, nadie se va a perder. Pues mira, Dios amó a Jesús y lo amó eternamente. Y Judas no se salvó. En el mismo libro de Jeremías, en el 12:7, dice, he entregado lo que ama mi alma. Malaquías 2:11 dice que Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. O sea, el que Dios ame algo no significa que eso amado tendrá un final feliz o que ese amor de Dios garantiza que será salvado. Es un concepto equivocado de que los atributos de Dios son tan efectivos que si Dios los suelta por el universo y tocan a algo o a alguien, inevitable e irreversiblemente causará su efecto en lo tocado. Busquen en la concordancia cuántas veces dice: los que me aman y guardan mis mandamientos. Busquen en la concordancia. Yo Jehová esto bendeciré, te daré la tierra, te voy a prosperar. A los que aman y guardan mis mandamientos, búsquenlo. Búsquenlo. Yo estuve más de media hora viendo esos textos. Porque yo amo a los que me aman, Proverbios 8:17, la sabiduría hablando, y todo el mundo entiende que esa sabiduría es una personificación de Dios, y específicamente de Jesús, del Logos. ¿Okay? Hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26, entre los 10 mandamientos está esa frase. Jeremías 31:3, de lo único que está hablando es del amor eterno de Dios a la nación de Israel. No está hablando del amor eterno de Dios a los escogidos para salvación. El problema es que no hay ningún otro texto que hable de un amor eterno a nadie o a nada. Y estos otros textos que les he citado, se ve ahí que cosas que Dios amó salieron, no cumplieron el propósito de Dios. Así que esa conclusión de Bodmer con Jeremías 31:3 no sirve. Si los atributos de Dios son tan irresistibles que solo Dios se los aplica a sus escogidos, ¿qué hacemos con pasajes como 2 de Pedro 2:1? ¿Qué dice 2 de Pedro 2:1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Los rescató o no los rescató? ¿Para qué los rescató si no los iba a salvar? Recuerden que en la hermenéutica hacemos preguntas. En la predestinéutica no se hacen preguntas. Ahí lo dice, negarán al Señor que los rescató. Entonces, si los rescató, los salvó, ¿no? Si los rescató, esa palabra tiene que ver con redención. O sea, Jesús pagó el precio por ellos. Se justificó, lo regeneró. O sea, todo eso va envuelto ahí. ¿Sí? ¿Cómo pueden negar el rescate de Dios sobre su vida y el Señor que lo rescató? ¿Cómo lo pueden decir si esto es irresistible? ¿Okay? Según el calvinismo, pues no lo rescató. Pero eso no es lo que dice el texto. O sea, Pedro escribió un disparate. ¿Ven los problemas que surgen con el calvinismo? Seguimos. Volviendo a Israel. En Romanos 11:28, hablando de la elección, que eso lo vimos cuando estamos hablando allá de la elección, de los textos de la elección.
Israel, hablando de la elección y del amor por los padres, ¿verdad? En 11:28. En cuanto a la elección, son amados por los padres. Ok. Solo el remanente será salvo. Romanos 9:27, que es por donde empieza ese argumento. Y si no permanecen en incredulidad, 11:23. O sea, los judíos fueron desgajados, porque Pablo está explicando por qué no se salvan si son elegidos. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Si no permanecen en incredulidad, dice el 11:23, volverán a ser injertados porque poderoso es Dios para volverlo a injertar. O sea, fueron desgajados. O sea, gente que Dios amó eternamente, o sea, pertenecen a esa nación que Dios amó eternamente, fueron desgajados del olivo por su incredulidad. ¿Ok? Porque buscaron la justicia propia, no por la fe. Todo eso lo explica y lo discutimos en detalle. ¿Ok? Así que el amor eterno de Dios por la nación de Israel no prueba que alguien amado no se va a perder. Entrevisten a los judíos cuando lleguen al infierno. En la parábola de los dos, abro la cita de Bodner. En la parábola de los dos cimientos se enfatiza el punto de que la casa que fue edificada sobre la roca, Cristo, no cayó cuando las tormentas de la vida la azotaron. El arminianismo, no obstante, elabora otro sistema en el cual algunos de los que edifican sobre la roca sí caen. En el Salmo 23 leemos, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El verdadero creyente no es un visitante temporal, sino un habitante permanente en la casa de Jehová. ¿Cómo despojan a este salmo de su más profundo y rico significado aquellos que enseñan que la gracia de Dios es cosa temporal? La gracia es algo permanente, la gracia está obrando en los escogidos y como es irresistible, pues imagínate, o sea, si es irresistible no la puedes resistir. Y es irresistible para que no la puedas resistir porque como tú eres un ser caído, incapaz de querer creer o aceptar, pues por eso Dios te la tiene que aplicar. Ok, vamos a ver lo que dice ese pasaje de la casa. No es el cuento de los tres puerquitos, no se confundan. En Mateo 7:24 Jesús no está diciendo que la casa no caerá jamás. Está diciendo que el que vive haciendo sus palabras, su casa no caerá mientras las hace. ¿Cómo lo sé? El verbo es un presente indicativo. ¿Qué significa eso? Es una acción que ocurre continuamente, no una acción que ocurrió. Cuando Jesús dice las hace, que oye mis palabras y las hace, es que las hace continuamente. ¿Verdad? Como dice el ejemplo donde yo busqué qué significa el presente indicativo. Los verbos aoristo, que casi siempre se utilizan para el pasado, es una foto. La acción es una foto. Pero en el presente indicativo es un video, es una acción que es un video, está ocurriendo, está en movimiento. Eso es el presente indicativo, es un video. Es una acción que ocurre continuamente, no una acción que ocurrió. Cuando Jesús dice las hace, es que las hace continuamente. Lo mismo que ocurre allá, que entonces allá es participio. En Juan 3:16. Pero es lo mismo, una acción continua para que todo aquel que en él cree, no, o sea, es un disparate, no lo dice la Biblia cuando él dice para que todo aquel que en él crea, no, todo aquel que en él cree, presente continuo, indicativo, o sea, participio, la acción continúa. Pero lo mismo pasa aquí, es una acción continua. Cuando Bodner dice que los arminianos elaboran un sistema en que la casa cae, como si los calvinistas no hicieran sistemas. Los no arminianos, como yo, ponen que los arminianos son calvinistas. Los no arminianos no necesitamos un sistema. Porque es un sistema
para interpretar ese texto. Yo interpretamos del texto que la casa no cae mientras se hacen las palabras de Jesús. Mira, esa es la garantía. Inferimos que si no se hacen las palabras de Jesús, la casa se cae. ¿Entiendes? O sea, lo que le da firmeza a la casa es que tú oyes las palabras de Jesús y las haces. ¿Okay? El texto no habla ni sugiere, tampoco niega si se puede o no dejar de hacer las palabras de Jesús. No es el tema. No es el tema. O sea, no es el tema de la iglesia hasta Agustín, 3 siglos, eso no fue el tema de la iglesia. Todos esos conceptos paganos, el neoplatonismo, el gnosticismo, todas esas cosas que trataron de influir en los primeros 3 siglos la iglesia estuvo batallándolo ahí, bateándolo, negándolo, contradiciéndolo, demostrando que eran falsos y perfeccionando la doctrina cristiana en contra de todas esas tendencias. Y la predestinación no fue un issue en los primeros 3 siglos de la iglesia hasta que viene Agustín. No sabía griego y empezó el debate hasta el día de hoy. ¿Okay? O sea que la garantía es mantenerse haciendo las palabras de Jesús. O sea, ¿tú no quieres que tu casa se caiga? Los que me aman y guardan mis mandamientos. A eso yo me mostraré. Y yo y mi Padre vendremos y haremos morada con él. Al que guarda mi palabra. Ese es el orden. Okay. No es el tema, pero Bodmer y los calvinistas quieren decirnos que está implícito en el texto, que es imposible que alguien deje de hacer las palabras de Jesús. Y por lo tanto es imposible que su casa caiga. Ahí este coge y dice, el que edifica su casa sobre la roca, su casa no caerá jamás. Ah, ok. Pero espérate, eso no es lo que dice el texto. Es el que oye mis palabras y las hace. Luego cita el Salmo 23. Moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice Bodmer, ahí está la garantía. No, de ahí no salen, de ahí no salen. Podemos aceptar que será para siempre. Vamos a suponer que sí, que la frase significa eternamente, para siempre. Ok, sí, está bien, ok. Pero, ¿será que moraremos para siempre después de todos los días de mi vida? Porque, Señor, tenemos que ver el contexto. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Okay, vamos a suponer que eso es después de que yo he vivido y seguido al buen pastor y por eso tengo el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Podemos inferir que se morará en la casa de Jehová por haber seguido al buen pastor todos los días de mi vida. Si creemos como Bodmer que se sigue al buen pastor porque el buen pastor te escogió para que lo siguieras desde antes de la fundación del mundo, pues es muy lógico y razonable que termines para siempre en la casa de Jehová. Pero si no creemos en el calvinismo, entendemos que alguien que siguió al buen pastor todos los días de su vida, al morir, morará para siempre en la casa de Jehová. Cuando dice que el creyente no es un visitante temporal, la Biblia enseña que somos templo individual y colectivamente. Pero como ya demostré anteriormente, la semana pasada creo que fue, ¿se puede uno salir de ese templo? Alguien que es parte del templo puede destruir al templo de Dios y Dios lo destruirá a él. Eso lo vimos en Corintios. ¿Bien? Cuando está hablando en Corintios de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, los calvinistas no pueden explicar cómo es que ese templo que Cristo compró
se hace miembro de una jamera. Eso o sea, Pablo ahí se le escapó. Y dijo ese disparate, que el templo del Espíritu Santo puede convertirse en miembro de una jamera. No he visto un calvinista debatiendo eso. Pero sí, dejan de ser templo. O sea, se interrumpe la condición de templo en ambos pasajes. ¿Sí? En Apocalipsis 3:12 es que leo que se nos concede permanencia en la casa de Dios. Estoy refutando la aseveración de Bodner de que somos habitantes permanentes en la casa de Dios. Pues ya le dije que no, por los textos de Corintios no. Y ahora este texto de Apocalipsis 3:12, ¿qué es lo que dice? Al que venciere, no a los elegidos, no al que yo escogiere, no al que yo decreté, al que venciere, cualquiera, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Oh! ¿Tú quieres seguridad de salvación? Ahí tienes seguridad de salvación. Apocalipsis 3:12. Ahí lo tienes, búscalo. Cuando tenés un calvinista, un salvo siempre es salvo, no, porque los creyentes no se pueden perder. Ah, sí, mira, yo lo creo, mira, aquí dice. Yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. En el nombre de Jesús venceremos. Fuego pentecostal. Sigue Bodner aquí. Ay, si ya son las 10. Cristo intercede por los escogidos, Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Y a él el Padre siempre lo oye, Juan 11:42. Por tanto, el arminiano que sostiene que los creyentes pueden caer de la gracia se ve obligado o a negar a los pasajes que enseñan que Cristo intercede por los escogidos o a negar los pasajes que enseñan que sus oraciones son siempre oídas. Solo hay un pasaje que dice eso. La realidad, sin embargo, es que todo creyente posee una doble seguridad. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y además el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 8:26, Romanos 8:26, cierro la cita de Bodner. Aquí Bodner usa 3 versos que describen funciones que hacen Cristo y el Espíritu Santo en favor de los creyentes intercediendo y mezcla Juan 11:42 que describe una función que sí es temporera mientras estaba Cristo en la tierra. ¿Por qué digo que es temporera? Porque eso cuando hace esa oración, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de, para que estos crean que tú me enviaste. Parece que en Juan, Cristo está todo el tiempo probando que Él es el Hijo de Dios, que el Padre y Él son uno. Y lo que va a hacer en el momento que va a resucitar a Lázaro y hace esa oración, dice, Padre, porque tú siempre me oyes, pues claro, porque tú y yo somos uno. Y lo dice bien claro para que esta gente crea y vean. ¿Okay? Chévere. Pero vamos a ver aquí, vamos a ejecutar a Bodner. Primero, intercesión. Bodner lo confunde con petición. Alguien que está intercediendo está pidiendo y eso no es exactamente así. Jesús no enseñó que podemos Jesús nos enseñó que podemos pedir directamente al Padre. Eso lo enseñó Jesús en todas las instrucciones sobre la oración. ¿Okay? Tenemos a Jesús intercediendo, pero vamos directo al Padre. Esa es la queja que tenemos con los católicos. ¿Okay? Los católicos tienen al sacerdote intercediendo por nosotros en lugar de nosotros, llevando nuestra oración. Tienen a los santos llevando nuestra oración. Tienen a María llevando nuestra oración.
Y entonces, si acaso tienen a Jesús. Jesús nos enseñó que podemos pedir directamente al Padre. Vean el Padre Nuestro y todo lo que Jesús enseñó sobre pedir. Lo otro es que interceder no es pedir por otro, es representar u ocupar el lugar de otro. O sea, interceder no es exactamente una acción que envuelve hablar, no es exactamente abogar. Interceder es una posición. Eso es lo que significa la palabra y cómo se usa mayormente en el griego. ¿Sí? Interceder no es pedir por otro, es representar u ocupar el lugar de otro. Jesús es el mediador. Jesús es la propiciación. Nadie puede venir al Padre si no es por Él y otras cosas más. Por lo tanto, sí podemos hablar y pedir directamente al Padre, pero a través de Jesús, no significa que Jesús está pidiendo al Padre por nuestra salvación. Somos aceptos en Él. Somos justificados en Él. Todo por la fe. Jesús no está orando al Padre para salvarnos, ni para que perseveremos, sino para que nuestra oración llegue al Padre y todo lo que el Padre proveyó en Cristo nos sea concedido. Por lo tanto, utilizar Juan 11:42 para probar que si Jesús está orando al Padre para que perseveremos, Dios se lo va a conceder, es incorrecto. Cuando Jesús ora en Juan 17, tampoco está orando para que no se pierdan. Lo más cercano a que se salven es guárdalos en el verso 11. Lo primero es que en ese verso lo que pide es que los guardes para que sean uno. Está hablando de los que me has dado. ¿Quiénes son los que me has dado? En el verso 6 dice que eran tuyos. Ya sabemos por Juan 6:45 que los que el Padre trajo a Cristo es porque oyeron y aprendieron del Padre. Por lo tanto, los que me diste en el 17:6 son esos mismos que aprendieron. Y aquí Jesús dice, han guardado tu palabra. Son los mismos. En el 7, capítulo 17, dice, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Por lo tanto, son los que aprendieron. En el 8 dice que las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron, han conocido y han creído. Por ellos es que ruega, pues ya han cumplido con oír, aprender, recibir y creer. ¿Y por qué ruega? Para que los guarde, para que sean uno. Verso 11. Cuando en el 12 dice que Él, Jesús, los guardó para que no se perdieran, hay que buscarlo aquí, para que no se perdieran, no podemos asumir que guardar ahí es lo mismo que rogar por ellos. Los guardó para que no se perdieran y eso no impidió que se perdiera Judas. No podemos concluir del texto. No podemos concluir del texto que no guardó a Judas. Por lo tanto, no podemos decir que Jesús oró para que no se perdieran. No. En el 15 sería el que respaldaría la tesis de que Jesús está orando para que perseveremos. Y como el Padre siempre lo oye, como dice el 11:42, ninguno se puede perder. ¿Qué es lo que dice el 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fantástico. Significa que el mal, si toca a los creyentes, no los va a hacer caer o perderse. Chévere. ¿Ok? Eso suena bien calvinista. Sabemos que el mal tocó a los apóstoles, pero perseveraron. Según Bodner, evidencia de que Jesús lo oyó.
El problema con la tesis de Bodner es que los apóstoles ya no están en el mundo. Por lo tanto, el Padre no escuchó a Jesús. La tesis de Bodner se cayó. Mi tesis es que el Padre siempre oye y complace a Jesús, pero que Jesús, ni en Juan ni en los pasajes que hablan de la intercesión de Jesús, se prueba que Jesús está orando para que no nos apartemos. Es más, si el calvinismo es cierto, los santos no perseveran porque Jesús interceda para que perseveren. Perseveran porque ya Dios decretó que perseveraran y toda petición de Jesús al respecto es innecesaria, por no decir que es un show. Ahí lo dejamos por hoy. Vuélense la cabeza. Vuélense la cabeza. ¿Okay? Gracias a todos los hermanos que siempre me envían su ayuda. Ahí está la cuenta de PayPal, pedrojayahipolito@hotmail.com. A apuntar. ¿Okay?